Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo seminario web de Drupal Software para el análisis y dimensionamiento de estructuras. En este caso, el seminario, como sabéis, se realiza en español. Os deseo, como digo, buena tarde y vamos a comenzar. El seminario de hoy trata sobre el diseño en entramado ligero y la nueva generación de programas, en este caso RFN 6. Mi compañero, el ingeniero Moisés Martínez, encargado de la atención comercial de todos vosotros, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Y yo soy Manuel Ballesta, el que va a presentar el seminario web, que me encargo fundamentalmente del soporte técnico. Durante la presentación, o quizás antes de comenzar, por favor, Moisés, confírmame que se ve la pantalla bien y que se me escucha bien. Hola Manuel, sí, perfectamente. Te escucho perfectamente y la pantalla se ve. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Moisés estará atendiendo vuestras consultas que podéis hacer tal y como voy a indicar a continuación. Por medio del panel de GoToWebinar podéis expandir el panel de preguntas. En la parte inferior tenéis un campo para la introducción de texto en el cual podéis formular la pregunta y, como digo, pues al final responderé yo las que Moisés no haya podido responder a lo largo del seminario web y si no, pues serán respondidas al día siguiente, si no me ha dado tiempo, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Podéis ajustar la configuración de audio en la parte también superior derecha, en la rueda de engranaje, en la cual pues podéis confirmar que estéis escuchando perfectamente. Bueno, sin más dilación, comenzamos con el índice o el contenido de hoy y directamente vamos a saltar a la interfaz del programa, en la cual os presentaré el modelado, el análisis y el diseño de estructuras de entramado ligero, ¿de acuerdo? Vamos a mostraros un nuevo objeto que hemos introducido dentro de RFN 6, que es el muro de entramado, el cual pretende facilitar el modelado de sistemas con una gran cantidad de barras, como es el entramado ligero. Vamos a analizar esos resultados, cómo se pueden modelar ciertas cosas, por ejemplo, introducir un hueco, ver el comportamiento, qué realidad está o qué está construyendo RFN 6 en el automatismo de ese entramado ligero. Luego intentaremos generalizar ese modelo plano a un modelo espacial, analizaremos los resultados en el modelo espacial y finalmente continuaremos con el diseño de barras representativas, ¿vale? Dadme un segundo porque vamos a pasarnos a continuación a RFN 6. Estupendo. Bueno, ya creo que estáis viendo RFN 6. Vamos pues Sí, a Manuel. comenzar. Eso es, gracias, Moisés. Vamos a comenzar un nuevo archivo, es archivo nuevo, ¿de acuerdo? Tenemos, Archivos. Manuel, un problema con el audio, se te escucha un poco mal. Sí, da un segundo, por favor. Moisés, ¿me puedes confirmar que se escucha mejor Sí, ahora? te escuchamos bien ahora, correcto, gracias. Gracias a ti. Si ocurre a lo largo del seminario, me vuelves a informar, te agradezco. Perfecto. Vamos a realizar un modelo 3D. Es un modelo, como hemos dicho, de entramado ligero. Y ese modelo de entramado ligero vamos a modelar pues, los montantes, las durmientes y los elementos que cierran cada panel de entramado ligero con barras, pero también queremos incluir el USB. Por tanto, vamos a tener un modelo que va a tener barras y superficies, que va a ser un modelo 3D. Vamos a poner seminario, entramado ligero. Manuel, pasa lo que suele pasar, que los diálogos, es decir, vemos la interfaz de RFN 6, pero no los diálogos, ¿vale? No sé si Estupendo. te Vale, aparecen en otra pantalla. sí, gracias. Igual tengo que compartir la pantalla por completo. Igual ahí sí que la podéis ver. Ahora sí, gracias. Vale, gracias. Bien, gracias Moisés. Como estaba comentando aquí, estoy definiendo un modelo en 3D en el cual se pone seminario entramado ligero, donde vamos a modelar los elementos con barras de los montantes y las durmientes, pero también vamos a modelar el propio USB que aportará rigidez en el plano del entramado con elementos tipo superficial. Para poder disponer de ambos objetos, en la selección de módulos se va a necesitar el módulo de diseño de madera y también el módulo de de superficies de CLT, pero también de panel de vigas o que sería en castellano el entramado ligero, ¿vale? En las normas que vamos a emplear, pues vamos a elegir como es madera el Eurocódigo 0 con el Anejo Nacional Español de Madera. Ya sabéis que editando la norma
se os ofrece en la parte inferior el coeficiente relacionado con la clase de servicio que pretende contemplar la deformación diferida en la madera, ¿de acuerdo? De forma que si decimos una clase de servicio 2, podemos decir que la flecha a carga permanente se incrementará un 80% respecto de la flecha elástica, que lo dejamos así indicado. Vamos a elegir Eurocódigo 5 con el anejo nacional español para el diseño. Le damos a aceptar y entramos por primera vez a la interfaz de RFN6. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar una serie de materiales y una serie de secciones transversales habituales dentro del ámbito del entramado ligero. ¿De acuerdo? Por defecto yo ya tengo algunas configuradas en base a la selección de módulos que yo he hecho. Sin embargo, yo las voy a eliminar aquí en secciones. Simplemente la voy a eliminar y la voy a eliminar. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cargar distintas secciones transversales, por ejemplo, 60-140, que serían los montantes de ese sistema de entramado ligero y que van a tener una configuración de madera C22. Vamos a cargar ahora para las durmientes o los elementos de borde una sección, que en este caso será 120, también 140, del mismo tipo de madera, es madera maciza, C22. ¿De acuerdo? Podemos, si así lo queréis, insertar varias veces, y ahora veréis el sentido de hacer esto, las mismas secciones. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer será cargar, por ejemplo, dos materiales adicionales. Vamos a cargar, por ejemplo, un material de madera, como podéis ver, en el cual podemos elegir como elemento de cerramiento, es decir, que tenga funcionamiento o que tenga responsabilidad estructural, OSB, ¿de acuerdo? Podéis coger la normativa europea y decir, por ejemplo, un OSB para espesores de 10 a 18, pero pensad que tenéis también pues, placas de yeso o elementos similares que deberéis de valorar si las queréis considerar como estructurales o no, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el momento que elegís que esto sea estructural, deberá de ser controlada su ejecución en obra, pues tiene capacidad o tiene responsabilidad resistente y no es un puro elemento constructivo o de separación o de simplemente aislamiento, sino que tiene, como digo, responsabilidad en la toma de carga. Vamos a cargar ese USB, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es un material ortótropo lineal elástico para superficies, ¿vale? Este material se puede copiar dos veces, ¿vale? Y ahora veréis por qué he hecho esto y lo mismo que he hecho para las secciones transversales. Bien, las secciones transversales, bueno, podéis asignar siempre una composición de tipo C22, ¿vale? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es modelar una superficie, por ejemplo, en el plano XZ. Para ello nos ubicamos en nuestro plano aquí. En realidad ya sabéis que podríais importar un DXF en el que os podéis valer para importar rápidamente la planta, pero bueno, vamos a empezar por un modelo sencillo, lo vamos a ir complicando para que veáis un poco todo el proceso de trabajo. Creamos una nueva superficie rectangular. Esta nueva superficie tipo rectangular, en el momento que yo he activado en la selección de módulos de multicapas, se ofrece la posibilidad, ¿vale?, de crear un nuevo espesor y este nuevo espesor es un espesor que se va a llamar panel de vigas, en este caso entramado ligero, el cual se entra a la entrada del menú principal donde se define pues en el primer campo la sección transversal que queremos emplear es los elementos perimetrales. En este caso podemos emplear una sección 120-140. Si indico que quiero que sea diferente, en la siguiente pestaña se ofrece la posibilidad de seleccionar distintos elementos, pues por ejemplo, para las durmientes horizontales, de las durmientes perimetrales, siempre hablando, verticales. ¿Vale? En este caso particular, si os parece, vamos a dejarlo de manera uniforme para todos los elementos perimetrales. ¿De acuerdo? Vamos a entrar para los montantes interiores, donde vamos a crear una nueva entrada de montantes interiores. En ella vamos a cargarle la sección de 60 a 140, es decir, de menor anchura. Y podemos definir, en este caso particular, la separación entre montantes, por ejemplo, en 600 milímetros. Pero podríamos también indicar que queremos una distancia respecto al durmiente vertical primero, o en este caso vamos a dejarlo que sea 0 para que coincida con esa distancia. ¿De acuerdo?
Damos a OK, ya tengo mi panel de vigas prácticamente definido, a falta de decir cómo quiero conectar los montantes con las durmientes superiores e inferior, o en general todos los elementos con las durmientes superior e inferior. Eso es lo que aquí en la interfaz. Como veis, estoy trabajando con la interfaz en inglés, fundamentalmente porque muchos de los textos todavía no los tenemos traducidos al castellano, estamos trabajando en ello, ¿vale? O sea, la idea es que he preferido mostrar la interfaz en inglés antes que tener los textos a medias, pero bueno, que sepáis que también con la interfaz en español, en cuestión de menos de un mes, ya te vais a tener todos estos diálogos en español. Vamos a decir que es una conexión que en principio vamos a dejarla articulada. Fijad que podéis, si así lo deseáis, crear una nueva articulación. Repito, es la articulación del montante con la durmiente superior e inferior. ¿De acuerdo? Que podríais decirle pues una rigidez, un diagrama no lineal, lo que se desee, lo que estéis acostumbrados con toda la potencia que por sí ofrece RFN 6. Vamos a dejar, si os parece, una articulación clásica. Y ahora vamos a la opción de conectar el shitting, que viene a ser el elemento de cerramiento, es decir, el OSB, con los montantes verticales y perimetrales, ¿no? En principio podemos decir que queremos crear un nuevo tipo de conexión de ese OSB con mis montantes verticales y yo aquí puedo definir, para que el programa me calcule el caser, algunos datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo decir que es clavo, que es un perno o que sea simplemente, definición de usuario, definir yo manualmente la rigidez, ¿no? Pues si os parece, vamos a coger unos clavos, por ejemplo, de tipo, vamos a decirlo así, de 1.5 milímetros, de 150 milímetros, ¿de acuerdo? Y le introducimos una separación, por ejemplo, de 50 milímetros. ¿Vale? Fijaos que en la parte inferior se os ofrece la posibilidad de que solo actúe ese caser en la dirección del montante, es decir, en la dirección vertical. Sería esta opción. ¿Vale? Si lo activo, pues solo transmitiré fuerzas del OSB al montante en la dirección del montante, pero no perpendicular al montante. ¿Vale? Si os parece, lo voy a dejar así, pero que sepáis que tenéis esa opción. ¿Vale? Por supuesto, podéis, cuando habéis elegido ese sitting, poder definirlo diferente, ¿no? Entonces, cuando vais aquí, pues podéis definir cómo os queréis conectar el OSB con la durmiente superior, con la durmiente inferior, con la durmiente extrema derecha, con la durmiente o testero, por decirlo de una manera, izquierdo más que durmiente, los elementos verticales llamaríamos testeros, izquierdo y derecho. Podríais definir de manera diferente esas reglas de arrastramiento, que si os parece dejamos todas iguales para simplificar el problema, ¿vale? Y luego, evidentemente, yo tengo que definir si quiero OSB interior y exterior. En este caso, si os parece, lo decimos en la dirección, como podéis ver, -z, donde yo puedo elegir el material OSB y decir, por ejemplo, un espesor de 12 milímetros. ¿De acuerdo? Vamos a OK. Y fijaos que ya tenéis ese espesor que acabamos de comentar, ¿vale? Del bin panel, que lo vamos a volver a editar, disponible para ser elegido. Ahí lo tenéis. Tenéis la superficie del OSB de 12 milímetros, ¿vale? La orientación, ya lo veremos, bueno, será porque el material OSB que yo he creado aquí, ¿vale? Que lo podemos editar, es un material ortótropo. El OSB tiene algo de ortotropía, no tanta como la madera origen, pero sí la tiene, como podéis ver, 4300, 3200, por lo tanto la dirección pues va a influir, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo tal y como está, vamos de nuevo al panel de vigas y repasamos un poco todos. Tenemos para durmiente superior e inferior y también testeros secciones de 120 a 140. Los montantes verticales interiores con un espaciamiento de 60 centímetros son de 60 a 140. La conexión de esos montantes, así como los testeros con las durmientes superior e inferiores, son articuladas. Y la unión de los montantes con el OSB, que es un OSB únicamente en la cara -z de 12 milímetros, se realiza con grapas de 1,5 milímetros cada 150 y 50 milímetros de separación. Perdona, grapas de 1,5, 150 profundidad y
50 milímetros de separación. ¿De acuerdo? Damos a OK, ya tengo mi panel de vigas definido. Fijaos que, perdonad, fijaos que tenéis la posibilidad de decir que yo quiero que estos sean muros, por ejemplo. Y pueden ser muros en X. ¿De acuerdo? De forma que luego podré cambiar esta configuración rápidamente, copiándolo y emplear otras secciones, ¿no? Por ejemplo, puedo copiar, ¿de acuerdo? Y decir que son muros en Y, ¿vale? Y cuando elijo muros en Y, yo puedo cambiar las secciones transversales, por ejemplo, decir que esta es la 4, decir que de nuevo es igual, pero yo digo que la sección ahora es la 3, ¿de acuerdo? O sea, todo lo preservo, como puedes ver. Ya veréis por qué he hecho esta estrategia, ¿no? Que no es otra que, por ejemplo, yo ahora podría emplear otra nueva superficie, casi que con el mismo espesor, 12 milímetros. Digo, no es otra la estrategia que luego poder hacer una selección mucho más inteligente de los objetos por material. Por ejemplo, podemos decir también 12 milímetros, ¿de acuerdo? O sea, aunque tengo, como podéis ver, vamos a editar el espesor, ¿de acuerdo? El muro en X y el muro en Y tienen la misma configuración, en realidad estoy empleando, como podéis ver, distintas secciones transversales y distintas superficies o distintos materiales en las superficies de arriostramiento. Ya lo veréis por qué he hecho esto. Bien, ya tengo muro X, muro Y, le damos a aceptar y ahora se trata pues de modelar sin más, ¿vale? Ya tengo creado el espesor y ahora pues por ejemplo puedo modelar de aquí hasta ahí, es decir, es un muro de 3 metros de altura y 5 metros de longitud. Puedo ubicar un apoyo de línea en la parte inferior. Podemos definir ese apoyo de línea, por ejemplo, en ejes locales de línea. Podemos decir, por ejemplo, que en el eje local Z hay un muelle. ¿Por qué hago el muelle? Bueno, el muelle lo hago, es un valor que me he inventado. En realidad siempre suele haber una mini capa de neopreno y similar, que sirve de cama de reparto. La hago para intentar evitar la concentración de esfuerzos puntuales que puede producirse cuando posteriormente tengamos esos montantes verticales. Ya tenéis así el modelo, ¿vale? Y para que no vuelque fuera del plano, si os parece, en este ejemplo sencillo vamos a colocar un impedimento en la dirección Y. Para hacerlo simétrico lo hemos colocado así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como veis, esto es un panel de vigas de tipo estándar y lo primero que yo quiero mostraros es realmente qué es. Esto no es más, lo tenéis en esta opción, que es importante, mostrar el modelo real que realiza RFEN de ese panel de vigas. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarlo. Ahí lo veis. Vamos a verlo un poquito con más calma. Por ejemplo, el modelo de alambre. Me voy a acercar. Tenéis los montantes verticales, los cuales se han conectado con un enlace rígido, ¿vale? Eso lo vais a encontrar en Special Objects, Rigid Links, ¿de acuerdo? De forma que cuando le dais doble clic a ese Rigid Link, veis que os dice que tiene la rigidez definida en 1, ¿de acuerdo? Que es el valor del Rigid Link que se indica aquí, ¿de acuerdo? Cuando le dais a editar, podéis ver que es una articulación de línea donde tiene tanto en X, en el eje de la línea, como en Z, pues yo así lo indiqué en la definición del entramado ligero. Y además la rotación totalmente liberada, ¿de acuerdo? Esas barras, a su vez, se articulan, que son los montantes verticales, con la durmiente superior, ¿de acuerdo? Que a su vez también se está uniendo, evidentemente, con ese rigid link al OSB, porque esto que tenéis en este lado, como podéis ver, es un OSB de 12 milímetros con el material número 3, ¿de acuerdo? Y este es el modelo que realmente está construyendo RFEN detrás del modelo de vigas. Es decir, aunque vea yo un panel aquí, realmente lo que he de entender es que yo tengo un modelo 3D además, que podéis ver aquí,
con excentricidades, conectando todo de una manera apropiada, ¿de acuerdo? Cuando yo le doy a mostrar y le pido que me quite, por ejemplo, las barras representativas de momento, que son esas líneas amarillas, ¿vale? Puedo ir de nuevo al panel de vigas y puedo aplicarle, por ejemplo, una carga vertical lineal de 10 kN por metro a la línea superior. ¿De acuerdo? De forma que yo ahora cuando le dé a calcular, no voy a ver los resultados de este elemento como si fuese una superficie, porque no lo es. Si quiero ver los resultados, deberé de mirar el modelo del panel de vigas o del modelo de entramado para todas las barras, ¿de acuerdo? Debemos de entender que en el momento en el que puede existir cierta asimetría en la malla de elementos finitos, ¿vale? Eso en mostrar malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Y mostrar la disposición del panel de vigas, vamos a mostrar el modelo de alambre, ¿de acuerdo? Y quitar la carga, incluso los resultados. Aquí veis la malla de elementos finitos que estamos empleando. ¿De acuerdo? Y ahora estáis viendo, en este caso particular, cuando estaba mostrando los resultados de este, como digo, panel de vigas, donde podéis ver, por ejemplo, entre otras cosas, las reacciones en apoyos. En este caso, cuando miramos las reacciones en apoyos, pues le podemos decir que me interesa únicamente la reacción vertical en ejes, bueno, no quiero reacciones en apoyos, sino apoyos en línea, PZ, ¿vale? Y aquí tenéis esa distribución lineal, ¿vale? Que repito un poco, aunque pueda parecer que el modelo es simétrico, la malla ya no lo es y rompe un poco ciertamente que esa asimetría, ¿vale? Entonces hay una dependencia de la malla, como estamos comentando, ¿no? De nuevo podéis en la configuración de la malla de elementos finitos, bajar la malla a 0.1. Vamos a cálculo, mostrar esa malla de elementos finitos, que es más tupida. Ahí la veis, ¿de acuerdo? Y le podemos dar a calcular. ¿De acuerdo? Y se ve un poquito mejor pues esa distribución justo donde tienes esos montantes, pues la mayor, un poquito más de bajada de carga que en el resto de zonas, ¿de acuerdo? Bien, estos resultados también se pueden ver en las barras, por ejemplo en Internal Forces, y ahora podéis ir a filtrar por sección transversal, por ejemplo las secciones de los montantes verticales, ahí los tenéis, le damos a resultados, yo le puedo dar el axil y veis en este caso particular el axil que se está empleando. Debéis de tener presente que, bueno, que aunque la carga y el modelo pareciese simétrico, en el momento que tenéis una durmiente continua sobre una serie de postes, pues normalmente, como suele ser el caso, en el poste último o aproximadamente se genera una mayor carga. Además de que es importante entender que el espaciamiento aquí, ¿vale? Puede ser menor o mayor ligeramente, porque de lo contrario no podría completar ese espaciamiento de 600, ¿de acuerdo? Podéis ver estos elementos, que es el axil de compresión, que están bajando los mismos. Podéis, por ejemplo, si queréis separar efectos en los casos de carga, y así, si así lo repetimos, quitarle el efecto del peso propio, por lo menos en este estado, ¿de acuerdo? De nuevo calcular, para solo tener el efecto de la carga superior. Y en este muro de entramado ligero, lo que ahora podemos introducir es una carga en su plano, en la parte superior. ¿De acuerdo? Ahí veis de nuevo la deformación, o sea, en este caso el axil. Prácticamente hay un poquito de momento, puede deberse a esa excentricidad y al tener el acoplamiento con estos elementos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo fundamentalmente están trabajando axil. Y yo ahora puedo indicar por sección transversal, por ejemplo, los elementos de borde y de nuevo veo pues ese diagrama, ¿de acuerdo? De flexión en los elementos inferiores o axil, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho lo cual, ahora podemos, como he dicho, introducir una carga lateral, además de, si os parece bien, incrementar la rigidez de ese apoyo de línea. Aquí teníamos 10.000, vamos a darle, por ejemplo, 100.000.
podemos ubicar un desplazamiento o una carga lateral. De nuevo quitaría mi viga de panel, cancelo la visibilidad. Tengo la carga vertical y yo puedo a continuación una nueva carga en línea en la dirección X, XL, de valor, por ejemplo, 4 kN por metro. Y de nuevo lo aplicaría aquí, damos a OK, OK, calculamos, ahí tengo esa carga, y ahora veremos el descuadre parcial, ¿vale? Dependerá de la rigidez del OSB, de este OSB. Muchas veces me han indicado, bueno, aunque yo modele el OSB, bueno, ya veis, por ejemplo, como hay una zona de levantamiento para ese nivel de carga y tenéis las fuerzas de reacción, de nuevo con el efecto del muelle, pues aquí tendríais levantamiento, ¿vale? Podríais mostrar en la deformación en el modelo de panel de vigas, le exageráis, ¿de acuerdo? Y veríais aquí un poco ese fenómeno, ¿eh? 3D, y es 3D porque hay excentricidades, que veis que se sale fuera del plano, pese a que la carga es plana, ¿vale? Donde tenéis las reacciones en la parte inferior, concentrada evidentemente donde más postes tenéis. Aquí tenéis un poquito más de levantamiento y aquí tenéis contacto. Y ahora podéis filtrar de nuevo por sección transversal, pues solamente los montantes interiores, ¿de acuerdo? Y indicar en resultados el esfuerzo axil, ¿de acuerdo? El cual lo podéis ver en barras, por ejemplo, con diagrama de colores, incrementando las mismas con la escala que aquí veis, de forma que podéis ver cómo, conforme me acerco al borde, tengo evidentemente mayor compresión. De la misma forma puedo ver en los elementos de borde cómo este poste, ¿de acuerdo?, está comprimido y este último poste en la zona final se pone incluso, como podéis ver, en tracción, ¿de acuerdo? Muchas veces existe la posibilidad de decir que si la reacción en Z es negativa, que falle, ¿de acuerdo? Podríamos decir fallo si PZ es negativo, es decir, si se quiere despegar, y si es positiva con esa rigidez, ¿de acuerdo? Ya es un apoyo no lineal y yo podría colocar, en este ejemplo que como digo estoy planteando, al colocar el modelo de panel, puedo colocar dos apoyos únicamente en Z, ¿vale? Lo puedo crear nuevo, que pretendan simular la rigidez del hold down. En este mismo experimento le daríamos a calcular. ¿De acuerdo? Veis cómo tenéis la zona de contacto y, bueno, pues evidentemente deberíamos demostrar las reacciones en apoyos que cogería el hold down, ¿de acuerdo? Y en este ejemplo, pues evidentemente podéis complicar un poquito más, podéis ponerle un poquito más de carga lateral y la zona de compresión que estábamos viendo antes, pues seguramente se quede concentrada más en la zona delantera, mientras que en la trasera quiera despegar y es ese hold down el que lo impide, ¿de acuerdo? Que tienes esas fuerzas que veis aquí y de nuevo podemos mostrar nuestras deformaciones en el panel de vigas, mostrando esa deformación de cómo se estaría despegando ese entramado ligero en esa zona, ¿de acuerdo? Muy bien, si yo ahora quisiera colocarle un hueco, por ejemplo una ventana, ¿vale? Pues la forma de proceder sería generar previamente el hueco, por ejemplo rectangular. Por simplificar puedo quedarme de esta manera, con esa opción que se me ofrece ahí. Y es importante que tenga yo activo las celdas para que el modelo de panel de vigas reconozca que ahí hay un hueco. Entonces deberé de botón derecho sobre panel de vigas, crear celdas debidas a la apertura en la dirección Y, que es la vertical. Vamos a aceptar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay suerte. Vale, ahí tenéis las celdas.
Ese autorreconocimiento de los huecos os permite, y ahora lo veis, que os ha generado, lo puedo mostrar en modelo de sólido, ¿vale? Ese modelo de barras, incluyendo el hueco de esta manera, ¿vale? Evidentemente, yo en este ejemplo que estamos planteando, de la misma manera que antes, puedo calcular y comprendiendo fundamentalmente el trabajo con estos muros de entramado ligero, pues ahora será simplemente de generar tantas superficies como muros se tenga en mi proyecto, ¿vale? Entonces veis un poco la zona de contacto, ¿vale? Podéis evidentemente mostrar las deformaciones en alambre, podéis si queréis quitar la malla de elementos finitos para mostrar de una manera mucho más clara los resultados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y veis un poco pues qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Vale? En este caso, en este muro de entramado ligero, pudiendo ver evidentemente donde tengáis reacción, ¿vale? Fijaos que yo el apoyo nodal podría haberle dicho en ese apoyo nodal, que es un fallo que yo he cometido, ahí veis que el apoyo, tengo el apoyo en línea más el apoyo nodal, en ese apoyo nodal yo podría haberle dicho que en realidad cuando exista contacto que lo coja el apoyo de línea. Entonces puedo decir fallo si PZ es positivo y solamente si es negativo, es decir, solamente si se quiere levantar, quiero coger el muro, ¿de acuerdo? De nuevo la vamos a calcular. Bien. Bueno, pues con estos conceptos, básicamente, como digo, ahora se trata de generar un modelo 3D, ¿vale? Se modela superficies, se define cómo es ese, bueno, ese entramado, como toque, ¿vale? Ahí veis un poco la deformada de ese sistema de entramado. Ahí cogería, ¿vale? Esa barra, ¿vale? Recordad que he puesto un muelle y por eso se levanta ese 1,1 milímetros, ¿vale? Bien, pero bueno, ahí se ve perfectamente esa deformación. Yo quitaría el modelo de vigas, quitaríamos las cargas para simplificar. Quitaríamos esta carga, ¿vale? Activamos la rejilla de líneas y yo puedo permitirme generar más modelos de modelos de superficie de entramado, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues simplemente sería una nueva superficie. En este caso, por ejemplo, puedo seguir con muros en X, igual la misma lógica. Puedo dejar aquí un hueco, por ejemplo, hacerlo aquí, ¿de acuerdo? Imaginaos que quiero hacer una puerta en esta zona, ¿vale? Por ejemplo, un muro mucho más corto. Muy bien. Yo puedo copiar estos elementos en la dirección Y. Puedo posicionarme en mi área de trabajo en esta zona y puedo jugar un poco pues a, digamos, destruir un poco todo esto que veis aquí. Es decir, yo puedo simplemente llevar esto aquí. Y este, si queréis, pues lo llevamos ahí. Muy bien. Por simplicidad, voy a quitar ese apoyo en nudo. Simplemente habéis visto cómo se podría modelar esa no linealidad y los voy a poner ya todos lineales, esos apoyos que teníamos de color azul, ¿vale? Los voy a poner todos lineales. Ya veis con qué facilidad sois capaces de hacer modelos bastante sofisticados en RFN 6 a través de este generador. Es decir, no es una rigidez, digamos, que sea medio calculado, etcétera, sino que realmente estáis construyendo el modelo de barras con la excentricidad, con el OSB, con el caser que une el OSB con los montantes verticales, etcétera. Es decir, valoráis la verdadera rigidez del sistema tal y como se tiene. Vale, ahí tenéis, como digo, los muros en X y ahora podéis ubicar los muros en la otra dirección. Por ejemplo, nuevo muro, le decís que queréis muro en Y, le dais a OK. Nos posicionamos en el plano Y y le decimos que todas estas líneas
tengan ese apoyo de línea, perdonad, que hemos ubicado. Muy bien. Vale, por el momento, las cargas perpendiculares a la superficie, y digo por el momento porque se está trabajando para tener también la solución en el caso de aplicar la posibilidad de carga superficial. Por el momento se tiene que aplicar de otra manera, que ahora os mostraré, pero vamos a terminar, por ejemplo, el forjado. Imaginad que, no lo sé, queréis, con la misma lógica que hemos hecho para el panel de vigas, ¿vale? Ahí tengo yo mi forjado. Podemos decir que yo quiero crear un nuevo espesor, new thickness, ¿de acuerdo? Podéis copiar el último que ya tenéis, por ejemplo este de aquí, lo copiamos. Cuando está copiado le decís forjado. Le decimos la misma lógica, aunque podrían tener otras secciones, ¿de acuerdo? Es decir, aquí cogería la sección número 6, ¿vale? Aquí editaría, y aunque sea la misma lógica, le diré la sección 60-140, número 5. Articulados, con el mismo tipo de cerramiento por no complicarlo más. Creo uno nuevo, yo podría crear un nuevo USB, ¿vale? Iríamos a crear un nuevo material previamente. ¿Esto por qué lo hago? Lo veréis, porque ya lo habéis visto antes un poco, es para luego hacer una selección de los elementos más rápida por material o por sección transversal. Vamos a aceptar, ya tengo el material ahí cargado previamente, vamos a decir el espesor, por ejemplo, de 13, no lo sé, de forma que cuando vaya forjado de nuevo indique que es el 7, solamente en un lado. El resto lo dejamos igual, damos a OK. Y ahora me permito definir por medio de líneas de contorno una superficie, en este caso de tipo forjado. ¿Vale? Ya tenéis esa superficie generada. Y ahora, yo cogería la superficie, hago una visibilidad. Si yo quiero aplicar una carga superficial en este forjado, ¿de acuerdo? Que es lo que quiero hacer. Yo mostraré mi elemento de vigas, botón derecho, ocultaré los elementos del fondo, me posicionaré en Y, ¿de acuerdo? Buscaría el plano en el que yo tengo, que es el plano inferior, en el que yo tengo mis barras. Sabéis que esas barras son, por ejemplo, a 60-140, pero bueno, podéis hacer, si así lo queréis, únicamente una selección de todo esto que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Y ahora se trata de ir al generador de cargas. ¿De acuerdo? Esto es, ya digo, es temporal. Posteriormente tendremos ya la posibilidad de aplicar una carga superficial y que automáticamente haga el reparto. Pero por el momento tenéis que ir al generador de cargas, nueva carga. Le decimos una carga, por ejemplo, la dirección Z de 2 kN/m². Vamos a la geometría y aplicamos, en este caso, las esquinas de esa geometría de forjado. En este caso, estas de aquí. Te digo, esto es una solución todavía un poco manual, pero que es cuestión de, confiamos en menos de un mes, que ya tengáis la posibilidad de definir una carga superficial y que automáticamente lo que haga sea repartirlo en estas barras. Podemos cerrarlo aquí. ¿Vale? Quitamos el reparto, por ejemplo, a los elementos testeros. OK. Y le damos a OK. Realmente esa carga, que podéis ver así, superficial, cuando le dais a mostrar y le dais a carga del generador, le decís que la muestre separadamente porque la está aplicando en realidad en todos los elementos del forjado, con el espaciamiento que se le ha dado. ¿De acuerdo? Con el espaciamiento, como digo, que se le ha indicado. Muy bien. Muchas veces me han dicho también que aunque se quiere modelar el OSB, a veces se quiere llegar a despreciar. Bueno, tenéis la posibilidad o reducir mucho su rigidez, por decirlo de una manera. Como ya teníais también en RFEN 5, lo que llamamos una modificación estructural, de forma que esta modificación estructural os permite, por ejemplo, en ciertas superficies, editar algo de su rigidez. Por ejemplo, yo quiero despreciar la total rigidez a flexión, la total rigidez a corte,
la eventual rigidez excéntrica, pero que esto no va a tener influencia porque la excentricidad se está modelando per se y se conecta con los conectores. Y la rigidez a membrana la dejo a 1. Esto es diferente de lo que veíamos en el RFN 5. La dejamos a 1 porque ya per se estamos modelando todos la conexión con todos los elementos finitos por medio de articulaciones lineales, ¿no? Entonces ahí dejaríamos ese 1, ¿vale? Pero que si incluso quisierais decir, aunque yo he modelado el USB, lo quiero despreciar, podríais ponerle 0. En el modelo plano que hemos hecho antes, veríamos como que todo el sistema es súper deformable, porque ahí la rigidez fuera en su plano se la estaba dando el USB. ¿Vale? Pero que sepáis que tenéis esta modificación estructural. Bueno, me dice que tengo que introducir algún valor, 0.001, ¿de acuerdo? Que es prácticamente igual 0. Vamos a aceptar. Ahí la tenéis. ¿Y la asignáis a qué superficies? Bueno, pues aquí es un poco lo que yo os decía, la estrategia de elegir con materiales. Cuando elegís el material, hacéis una visibilidad y automáticamente tenéis, por ejemplo, la superficie que os interesa, que es la 22. ¿De acuerdo? Y solo estáis reduciendo la rigidez de flexión, por ejemplo, de este elemento. Porque solo queréis que trabaje, por ejemplo, con su rigidez en el plano. Le daríais OK, ¿vale? Igual le he introducido, vamos a darle aquí a modificación estructural un valor, algo, vamos a decirle algo pequeñito, no hace falta porque sea 0.01, 0.01. Puede ser que si reduzco mucho la rigidez, la matriz no sea definida positiva y me dé ese problema. Vamos a darle a OK. OK. Vamos a decirle aquí, vamos a cancelar la movisibilidad. Voy a borrar y eso es. Bueno, no me deja, igual lo puedo lograr de otra manera. Vamos a eliminar estas dos. Ya digo que per se su rigidez a flexión ya será corta, será pequeña. Pero bueno, a ver si tenemos suerte con este valor. Vaya, no me deja. Bueno, volveré aquí igual ahora, igual me deja haciéndolo aquí, 0.01. Lo que pasa es que así no me va a dejar nada de rigidez. Voy a eliminarla aquí. Eso es, si dejamos a 1. Ok, puede ser que tenga una superficie que daba algún problema. Pero bueno, sería un poco la idea. O sea, la idea sería, por medio de las modificaciones estructurales, elegir un factor de modificación de la rigidez. En este caso, despreciando la rigidez a flexión, corte y eventualmente excéntrica, pero ya digo que la excentricidad se está modelando con los elementos rigid link. Se elige como superficie a través de la selección del material, por ejemplo, estas y estas, hacer una visibilidad rápida. Tendríais todos los muros, podríais despreciar, por ejemplo, esa rigidez a flexión en los muros. ¿De acuerdo? Le daríais a OK. Esa modificación estructural, que es básicamente lo que pretende eliminar la rigidez a flexión del OSB, la podéis aplicar en el caso de carga, simplemente en editar el caso de carga, modificación estructural, emplear esa modificación estructural. ¿Ok? Muy bien. Ya tenéis ahí el modelo con la carga y podemos darle, por ejemplo, a calcular. Sí, es este material que me está presentando algún tipo de problema. No sé exactamente por qué. Puede ser que se deba a que no he elegido, seguramente será el problema. No he elegido que el OSB, este ha sido mi error, sea ortótropo lineal elástico. ¿Vale? Eso es, ahora sí que creo que lo voy a poder hacer bien, lo que quería hacer. Básicamente me voy a ir de nuevo a la modificación estructural, voy a superficies. Es esta la modificación que yo quería editar, ¿de acuerdo? Quería ponerle valores muy pequeñitos.
0.0001, por ejemplo, que es prácticamente 0. Ok. Y elegimos la superficie, en este caso particular, del forjado, porque quiero que la flexión la coja únicamente las vigas del forjado, ¿no? Entonces podéis elegir ahora sí esa superficie rápidamente y decirle que queréis modificar su rigidez a flexión para que toda la flexión la cojan efectivamente los elementos de las barras. ¿De acuerdo? Vamos a darle a cancelar. Vamos de nuevo a calcular. Hay alguna superficie que creo que me ha generado algún tipo de problema. Vamos a ver. Sí, igual vamos a eliminar de momento los huecos y ahora lo intento corregir. Vale, si me permite calcular. Superficie número 25. Vamos a ver cuál es la superficie número 25. Seguramente esta ha quedado de un proceso previo. Eso es, estupendo. Bueno, tenéis los apoyos súper rígidos y podéis ver ese efecto, pero bueno, no os preocupéis. Vamos a ver el forjado, que es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Para ello podéis mostrar vuestro sistema de vigas y podéis poneros en Y y hacer o observar los resultados. Recordad que yo he trabajado mucho con secciones transversales, por tanto podréis ir a estas de aquí, ¿de acuerdo? Son estos elementos y observar los momentos flectores, ¿de acuerdo? Y veríais los momentos flectores asociados a esa carga, así como los momentos cortantes, ¿de acuerdo? Ahora tenéis la posibilidad de todas las barras por medio del trabajo con vigas representativas, que la podemos ver aquí en vigas representativas, member representatives. Vamos a quitar los resultados, cancelar la movisibilidad, ¿de acuerdo? Todas estas barras representativas, es decir, la número 13, diseñarla, por ejemplo, con el módulo de Timber Pro, ¿de acuerdo? Podéis ir, para solo he hecho este caso, pero bueno, la idea sería generar más casos de carga, ¿vale? Pero vamos a hacerlo para mostraros un poco la idea. Generaría situaciones de diseño, voy a desactivar de momento, por ejemplo, el servicio, me voy a centrar únicamente en ELU, ¿vale? Me genera todas las combinaciones de carga, doy a OK. Si las tuviera, como solo tengo peso propio, pues solo es el peso propio. De forma que ahora podemos ir al Timber Design. Puedo diseñar el caso de carga, el único que tengo, que es este de aquí. Y los objetos que puedo diseñar son todas las barras, que en este caso no las voy a diseñar, todas las superficies, o ya veréis en un futuro, todavía no os muestro esta opción porque todavía no está disponible, pero la opción de entramado ligero, que se diseñe cada uno de los paneles de entramado ligero por separado y luego se puedan documentar. Y en este caso particular no voy a diseñar todas las vigas representativas, sino, por ejemplo, la viga representativa del forjado. Ahí lo tenéis, es decir, la 13, ¿de acuerdo? Cuando vais a la viga representativa, evidentemente tenemos que decirle cómo quiero que sea su configuración para el diseño, ¿de acuerdo? Pues si es clase de servicio 1, habíamos dicho que era clase de servicio 2. Si tuviese pandeo lateral o similar, bueno, pues habría que decir, por ejemplo, en este caso particular, que no existe el pandeo lateral, pues porque estará arrastrado por el USB, ni siquiera existe tampoco, por ejemplo, el pandeo por compresión, ¿vale? O por lo menos alrededor del eje débil, ¿vale? Pero puede existir alrededor del eje fuerte. Ya digo, en este caso, al no haber compresión, no va a pasar nada. Le daríamos a aceptar, OK.
En definitiva, podríamos chequear también, si tuviésemos interés, la flecha en la madera. Podríamos decir si la comprobación en función de la dimensión de esa durmiente, que en este caso la sabemos que era de 140 si no recuerdo, podríamos hacer el chequeo de compresión perpendicular a la fibra con el ratio de Cano, el de 1, que es por el que hay por defecto, pero podríais aplicar otro, o incluir refuerzos si fuera un fallo de compresión perpendicular a la fibra. ¿Vale? Lo dejamos así por defecto, aceptar. Está al principio y aquí también al final. Ya digo, como no he chequeado la flecha porque no lo he pedido, pues no hay ninguna opción, pero automáticamente identificaría. Solo quiero chequear, por ejemplo, la flecha en el eje local Z, ¿de acuerdo? Que es de tipo viga. Bien. Aquí se configura en esta viga representativa los parámetros del diseño para ahora diseñar, ¿de acuerdo? Con el módulo, ¿vale? Aquí igual, no sé si lo he dejado activo. Eso es, ¿vale? Veis que proviene de... Eso es, estamos aquí. Os da información. Las vigas representativas ya sabéis que son elementos que tienen el mismo material, sección transversal y longitud. Y eso ahí genera una viga representativa porque se entiende que se va a emplear el mismo tipo de sección transversal. Un segundo. Y aquí... Vale. Vamos a elegir estado límite último. Ok. Parece que no me está permitiendo diseñar la viga representativa, es lo que quiero ver. Eso es, puede ser que... Vale, vamos a diseñar el beam panel si os parece, aunque ya digo, la idea sería... Aquí hay una opción que igual es lo más sencillo, os lo voy a mostrar, que también es importante. Si queréis descomponer este modelo, ¿vale? Fijaos que es un panel de vigas, ¿no? Pero si quisierais descomponerlo, existe la posibilidad, cuando mostráis aquí, vais a la barra, de pedirle que os desconecte. ¿Vale? Ahora mismo ya deja de ser un panel de vigas, o en este caso entramado ligero, son objetos ya nativos de RFEM. Ya no podéis volver atrás, a no ser que hagáis deshacer, evidentemente. Vamos a verlo. Sí, se van a perder los resultados. Bueno, aparecen las celdas, que de momento las voy a ocultar. Vale. Y ahora sí, igual hay suerte, me permite diseñar como viga representativa estos elementos. Eso es. Vale. Fijaos que ahora yo cuando quite el panel de vigas realmente ya no tengo ese panel, lo he descompuesto, ya no tengo la posibilidad de activar y desactivar porque ya está como explotado, está ya como objeto nativo de RFEM, ¿vale? Y bueno, pues ahora ahí diseñaríamos para ese caso de carga y para esa viga representativa, ¿no? Ahí, vamos a ignorarlo, puede ser que me diga... Hay una deformación grande, bueno, no sé dónde vendrá. Parece que la convergencia también es algo mala. Puede deberse a que, claro, al haber descompuesto esto ha quedado ciertamente en el aire, pero bueno, vamos a aceptar.
quizás para que tarde poco, voy a reducir la cantidad de iteraciones. Eso es. Sí, Manuel, puede que sea al descomponer los paneles, efectivamente, que esa convergencia no esté siendo óptima ahora, ¿verdad? Sí, imagino que puede deberse, Moisés, por esta zona. Exacto. Si quieres, mientras ahora iría más rápido, pero bueno, hay una consulta de momento Sí, que, bueno, ya lo has comentado ya antes, pero por matizar, si se podían colocar tipos de clavos entre durmientes y testeros en los montantes, es decir, durmientes o testeros con montantes. Si se podía colocar el tipo de clavos que lo habíamos visto al principio, que así era. sí es, así es. Bueno, tengo los resultados, efectivamente, como dice Moisés, cuando entras a la viga de panel, ¿vale? Y entras al muro, puedes pedirle en la conexión de la articulación de... Ah, vale, supongo que lo que vienes a comentarme es la unión entre Testero con montante. Exactamente. Aquí puedes Ujú. ponerlo de manera diferente, ¿vale? Cuando le dices de manera diferente, pues aquí tienes todas las articulaciones posibles, ¿vale? Eso es. Muy bien, sí, era eso simplemente. Gracias, Manuel. Vale, aquí sería la conexión del sitting con lo que llaman short plates aquí en inglés sería las durmientes o los testeros, por decirlo de una manera. La unión del OSB con los durmientes y testeros o con los montantes interiores. Y arriba tienes la conexión entre, como acaba de decir Moisés, entre los montantes y la parte, y digamos el durmiente superior, los montantes y el durmiente inferior, o el durmiente superior con el testero. Y aquí también, testero izquierda, testero derecha. ¿Vale? Sería simplemente en main la opción de diferente. La opción de diferente. Que Eso es, apuntamos gracias, Manuel. Gracias por la a aclaración. ti, a ti. Vale, y nada, luego tenemos los resultados de estas vigas representativas. Bueno, tenemos fallos por flexión, por la carga que le he introducido, que era bastante desproporcionada. Bueno, se puede, ya sabéis, en este caso particular, pues chequear el detalle, se puede configurar el diseño de los apoyos, es decir, se trata sin más que hacer las comprobaciones resistentes según corresponda, ¿no? Si quisiéramos aplicar las cargas de viento en un muro lateral, el procedimiento es el mismo que os he hecho para el forjado. En este caso particular, la carga del forjado, como recordaréis, por el momento se tiene que definir en esas barras. Es decir, si quisierais, por insistir un poco en la idea, definir las cargas de viento en este muro de entramado, ¿de acuerdo? Tenéis que construir el modelo real que hace RFEN de esta construcción, ¿de acuerdo? Y indicar que vais al Load Wizard, la opción de cargas en barras por medio de área, el valor que deseáis, la dirección IA de 2 kN por metro, elegís la geometría que define esas esquinas, ¿vale? Es decir, en este caso pues sería de este nudo a este nudo, este nudo a ese nudo, ¿ok? Y puedes quitarle, por ejemplo, el reparto a los durmientes superior e inferior, das a OK, ¿de acuerdo? Le das a OK. Entonces, la carga realmente la está aplicando en los montantes verticales. Seguramente me he equivocado con la dirección. ¿Vale? Le decidiríais en XA. ¿Vale? Y ahora habría que tener en cuenta a ver qué ha pasado realmente en la conexión de este durmiente con el forjado, porque recordad que el forjado va orientado en esta dirección. Dependiendo cómo sea esa conexión, o sea, igual habría que, en este caso particular, ver
la conectividad de este couplet rigid, de ese rigid, ¿no? Pero bueno, aquí le daríais a calcular y este muro seguramente esté volcando porque únicamente se ha agarrado en esos dos puntos, ¿no? Vamos a verlo, pero bueno, simplemente por daros la idea de cómo introducir las cargas, en este caso, también de viento perpendiculares al muro, que es igual que el forjado. Otra pregunta que a veces me suelen hacer también es cómo modelar puertas. Bueno, las puertas por el momento tenéis que modelar en 3 paneles. Sería un panel a la izquierda de la puerta, el panel encima de la puerta y el panel a la derecha de la puerta. Vamos a dar el UX. Vale, vamos a ver la deformación de este sistema estructural. Vamos a cancelar modo visibilidad. Vale, y vamos a, igual los quito por limpiar un poco la vista. Las barras representativas, quitamos las cargas, quitamos las reacciones en apoyo, exageramos o quitáis los rigid link, quitáis las, ya veis que al final es un tema de aligerar la vista, ¿vale? Porque hay una gran cantidad de opciones. Podéis quitar los valores de deformación y luego las podéis exagerar, ¿vale? Y veis cómo estáis tirando, ¿vale? Si esto un poco, dependiendo de la rigidez, ahí parece como que está exagerado, está a 2000 y pico, pero se ve como que hay como una especie de liberación, pues pensad que al final es el OSB en su plano el que tiene que trasladarle a la viga de al lado, a su vez a la viga de al lado, o sea, es el OSB en su plano, el cual a la vez tiene una flexibilidad, ¿no? Entonces veis como este muro pues estaría de esa manera. Seguramente ahí el testero, en este caso el durmiente, habría que ponerlo en la otra inclinación. Pero bueno, si quitáis todos estos elementos, pues podéis ver, por ejemplo, vamos a hacer una visibilidad, a la excepción de esa zona que he quitado, pues cómo se deformaría, en este caso, los distintos muros, tirando de ese muro que hemos comentado. ¿Vale? Bueno, Moisés creo que tiene que marchar. Yo os agradezco a todos. Os voy a presentar el PowerPoint. Un segundo, por favor. Os agradezco, como siempre, la atención, la confianza también en nuestras soluciones. Dame un segundo que me ubique. Eso es. Agradeceros, como digo, perdonad la atención en este seminario web. Espero que haya sido de interés. El modelo de entramado ligero está en unas fases muy iniciales. La verdad que parece bastante prometedor todo lo que se viene en relación a la productividad para el diseño de estos sistemas, que son una gran cantidad de barras, el diseño con una suficiente calidad de modelado que de alguna manera represente la realidad que subyace detrás de este sistema estructural, ¿no? Hemos visto pues la definición de entramado plano, la no linealidad, la definición del hueco, las cargas en su plano, fuera de su plano, la conectividad con un forjado, la posibilidad de trabajar con distintas secciones transversales para posteriormente realizar el diseño con la viga representativa, las modificaciones estructurales, etcétera. Espero que haya sido, como digo, interesante. Podéis descargar versiones de prueba desde nuestra web. Tenemos un nuevo teléfono en español, que es este de aquí, el 960-136700, en el cual nos podéis contactar cuando queráis. Como digo, os agradezco vuestra presentación. Espero poder volver a veros en un próximo seminario web. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. No, parece que no. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.